Esto sucedió el año pasado, cuando recorría la Ruta 5 de Chile en dirección al norte. Debía atravesar el famoso desierto de Atacama, un lugar inhóspito y caluroso, mítico entre los mapuches, donde se puede ver fauna tan variada como zorros, lagartos, águilas, buitres y mucho más. Mi jefe, un hombre bastante justo, de pocas palabras, me encargó ese viaje, sabiendo que yo era uno de sus empleados más fieles. Lo que él no sabía es que en ese momento yo era víctima de un vicio. Todo había comenzado con un accidente que tuve en el año 2022. En mis tiempos libres, me gustaba practicar el senderismo y la escalada de montaña. Ese verano decidí escalar el centro de Juncal en los Andes centrales, un lugar muy difícil y frío, incluso en verano. Fui con un grupo liderado por un experto escalador, pero más o menos a los 3.200 metros de altura. Una de las poleas de sujeción falló y provocó una caída de unos 5 metros. En un primer momento pensé que no me había hecho daño, pero luego, en ese instante en el que uno rememora los hechos recientemente acontecidos, recordé que durante la caída se había escuchado un crujido. Pensé que era alguna rama o quizás algo dentro de mi mochila, pero luego me di cuenta de que era mi pierna. Me trasladaron al hospital de Valparaíso, donde me operaron y me pusieron clavos quirúrgicos, ya que la fractura era expuesta. Me había roto el fémur en varios pedazos y tardaría mucho tiempo en recuperarme. La verdad es que tanto la caída como la operación no me resultaron muy dolorosas, pero el tratamiento posterior de recuperación fue una verdadera tortura. Pasé largas semanas en cama con un dolor insoportable. Apenas podía moverme y cualquier intento de ponerme de pie me causaba una inmensa ola de dolor que se extendía desde la pierna hacia arriba, provocándome náuseas, mareos e incluso desmayos. Los médicos me recetaron un analgésico para el dolor. No diré su nombre, pero sí sé que es un analgésico muy fuerte. Me habían indicado tomarlo cada 12 horas, pero debido al dolor, comencé a tomarlo cada 8, luego cada 6 y luego cada 4 horas. Por supuesto, nadie sabía de esto. Era algo que decidí hacer por mi cuenta, ya que consideraba que el dolor era insoportable y me resultaba imposible dormir o descansar un poco. Mi hermano es farmacéutico y él me proporcionaba ese medicamento. No tardó en darse cuenta de lo que estaba sucediendo y me dijo que debía tener cuidado, ya que aquel analgésico podría provocarme una gran dependencia y posiblemente adicción a corto plazo. Sin embargo, yo le rogué y lloré para que me diera más suministros del analgésico. Le dije que resistiría cualquier tipo de adicción y que no me dejaría vencer por ese medicamento. Solo quería que el dolor desapareciera y poder dormir, aunque fuera solo un poco. Mi hermano se apiadó de mí y me dio varias cajas que consumí en un corto periodo de tiempo. Luego volvía a pedirle, pero en ese momento él se negó. Entonces yo contacté a otras personas para que me consiguieran el medicamento. Tenía muchos contactos en toda la ciudad, ya que muchos me debían favores y sabían que podían confiar en mí, ya que me consideraban un hombre muy honesto. Fue así como conseguí más cajas de analgésicos, y como sospecharán, cuando finalmente la herida sanó, ya tenía una dependencia total de aquel medicamento. Un día probé a no consumirlo durante todo el día,
y mi cuerpo tuvo convulsiones. Mi mente se apagó durante unos minutos y vomité sin parar. Tampoco podía dormir sin consumir esa maldita pastilla. Las advertencias que mi hermano me había dado se habían hecho realidad, solo que yo era demasiado orgulloso como para reconocerlo. Consumía el analgésico incluso cuando manejaba el camión, lo cual estaba totalmente contraindicado, ya que ese medicamento produce mucha somnolencia. Sin embargo, yo intentaba contrarrestar este efecto, tomando tazas y tazas de café y diferentes estimulantes. Al final, mis manos temblaban incontroladamente y a veces tenía alucinaciones. Mi jefe nunca se dio cuenta de esto, quizás porque ya confiaba demasiado en mí. Además, yo intentaba ocultarle todos los síntomas y solo lo visitaba cuando me sentía bien y lúcido. Fue en esas condiciones que me encargó aquel viaje largo por la Ruta 5, y fue en ese viaje que experimenté los hechos que voy a narrar a continuación. Ya llevaba unas 5 o 6 horas de viaje. Intentaba dosificar los analgésicos, tratando de tomarlos cada 6 horas en lugar de cada 4, como venía haciéndolo en los últimos tiempos. Descubrí que si pensaba en otra cosa, mi cuerpo podía olvidarse del medicamento, al menos durante un cierto tiempo. Así que pensaba en alguna película que había visto, intentando recordar cada escena, cada detalle, cada diálogo, y de alguna forma la reconstruía en mi mente. Ese día intentaba reconstruir Volver al Futuro, una película que había visto al menos 10 o más veces, y el truco estaba funcionando, ya que no sentía ninguna necesidad de tomar la pastilla. Estaba precisamente recreando los diálogos entre el Doc y Marty McFly, cuando vi algo que me llamó la atención en la carretera. Al principio solo veía una sombra a lo lejos, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era un indio sentado en medio de la carretera en posición de cuclillas, justo de espaldas a mí. Yo reduje la velocidad y desvié un poco el camión para no atropellarlo. El indio ni siquiera se volteó para verme. Estaba perfectamente inmóvil, como en posición de meditación o algo así. Cuando pasé al lado de él e intenté verlo, sucedió algo extraño. No importaba desde qué dirección lo viera, el indio siempre se encontraba de espaldas. Estaba de espaldas cuando me acerqué a él, y estaba de espaldas cuando comencé a dejarlo atrás y lo miré por los retrovisores. Pensé que era una especie de alucinación. Las pastillas, las malditas pastillas, me dije. Sin embargo, decidí que ese día no iban a ganarme. Debía aguantar por lo menos 6 o 7 horas antes de tomarlas. Yo seguí conduciendo. El día era muy caluroso, como todos los días en el desierto de Atacama, a excepción de cuando cae la noche. En los últimos tiempos, en algunos sectores de la carretera, se han asentado algunas viviendas, la mayoría de gente muy marginada que vive en condiciones precarias. Al rato llegué a uno de esos asentamientos. No eran más de 6 o 7 casas, todas construidas con madera, piedra y cartón. Solo vi a alguien allí, una niña que barría el patio de tierra de su casa. Pensé que era una tarea inútil. Quizás la niña estaba siendo castigada por algo. Al verme pasar, levantó la cabeza y me saludó con una mano. Yo le devolví el saludo tocando la bocina. Pasé aquel asentamiento y me olvidé de la niña. Alrededor de 1 hora después, llegué a una gasolinera. Parecía muy vieja, aunque aún estaba en funcionamiento. Yo tenía combustible en el tanque de camión,
pero quería recargar porque siempre es conveniente tener el tanque lleno y aprovechar cada gasolinera, ya que a veces la siguiente está a 200 kilómetros o más. Además, en el camino también puede pasar cualquier cosa. También es conveniente siempre aprovisionarse de agua. Yo detuve el camión y me bajé. Me atendió una señora bastante mayor, muy cordial y amable. Me cargó combustible y luego me vendió un poco de agua embotellada. Tenía puesto un delantal blanco y cojeaba de una pierna. Ella vio que yo también cojeaba un poco debido al accidente y me preguntó al respecto. Luego, ella me dijo que lo suyo era simples varices que no la dejaban dormir por la noche. Le pagué y me fui. Me sentía mal, pero no tanto como hubiera esperado. Seguí conduciendo unos kilómetros más. El sol me daba de frente, así que bajé los parasoles, pero aún así había un resplandor que me cegaba. Tuve que entrecerrar los ojos y al cabo de unos minutos comencé a ver una sombra en la carretera. ¿Y ahora qué es esto?, pensé. Me acerqué y vi que era el mismo indio que había visto algunas horas atrás. Estaba en la misma posición que antes, de cuclillas, de espaldas a mí y totalmente inmóvil. Esta visión me produjo un gran desconcierto. Cuando suceden estas cosas, la mente intenta desesperadamente encontrar una solución. Fue entonces que me dije, quizás al salir de la gasolinera me equivoqué de rumbo y en lugar de seguir hacia el norte, regresé por el camino ya recorrido. Después de todo, aquel lugar no tenía referencias. Era un interminable paisaje desértico. Tampoco tenía activado el GPS, porque realmente no me hacía falta. De lo contrario, si hubiese tomado el camino incorrecto, me hubiese avisado. Todo esto lo pensé mientras me acercaba al indio. Tuve el deseo de parar el camión y hablar con él, pero había algo en su postura que daba miedo. Era como una especie de estatua viviente. Además, por más que intenté de nuevo, no pude verle la cara. Siempre aparecía dándome la espalda. Mi cuerpo comenzó a temblar. Mi mente giraba una y otra vez sobre los mismos pensamientos. La boca se me secó. Y eso siempre es algo malo, porque sabía que así empezaban las convulsiones por abstinencia. Aún así, reuní todas las fuerzas posibles y seguí conduciendo. Dejé atrás al indio, que aún permanecía en medio de la carretera. Pasaron otros minutos y llegué a un pequeño asentamiento. Me sentí al borde de la locura al ver a una niña barriendo el patio de tierra de su casa. La miré con ojos desorbitados, intentando encontrar una explicación posible a esta visión. Mientras la veía y la examinaba, la niña alzó la cabeza y me saludó mientras sonreía. Pero había algo mal en su sonrisa. No tenía dientes. Era como si su boca fuera un profundo agujero negro. Tranquilo, Sebastián. Tiene que haber una explicación para esto. Seguro estás alucinando. Es por esas pastillas. Las malditas pastillas. Pero ya había tenido varias alucinaciones antes, y eran completamente diferentes a las de ahora. En las anteriores alucinaciones, yo me daba cuenta de que estaba alucinando, aunque no podía salir de la alucinación ni volver a la conciencia. En cambio, en estas, yo sentía que aquello era muy real. Estaba seguro, muy seguro de que si me acercaba y tocaba la mano de la niña, me encontraría con algo sólido, con la carne de su mano. Aún así, encontré las fuerzas para seguir.
Si aquello era una pesadilla o una alucinación, tarde o temprano despertaría. Conduje varios kilómetros más, quizás por espacio de media hora, y entonces... Dios, cuando vi esa gasolinera, pensé que iba a enloquecer. Era exactamente la misma en la que había estado unas horas antes. Cerré los ojos con fuerza, me pellizqué el brazo para poder despertar, pero cuando volví a abrir los ojos, aquella gasolinera estaba ahí, firme y real. Yo estacioné el camión en el aparcamiento y me bajé. Salió al rato la misma mujer con el delantal que me había atendido antes. Me preguntó amablemente qué deseaba. Oiga, señora, usted me reconoce, ¿verdad? Le pregunté. La mujer se me quedó mirando, aunque vi que su sonrisa vacilaba un poco. Lo lamento, joven, no lo recuerdo. Muchos clientes pasan por aquí. Llevo años atendiendo esta gasolinera desde hace muchos años. Sepa disculparme si no recuerdo su rostro. Pero yo cargué el camión hace unas horas atrás. Le pedí un poco de agua, ¿acaso no lo recuerda? La anciana me miraba confundida y terminó negando con la cabeza y me dijo que no me recordaba. Aún así, yo insistí. Incluso le dije que ella me había contado que tenía problemas de varices y por eso estaba cojeando de una pierna. Sin embargo, la mujer frunció el ceño y me miró preocupada. Me dijo que no tenía problemas de varices, sino de artritis. Así que pensó que yo la estaba confundiendo. Yo creo que en ese momento me desesperé y algo debió ver la anciana en mí, porque al cabo de un rato me contó esta historia. Escuche, usted me recuerda a alguien. Fue hace mucho tiempo. Era un conductor como usted, pero más viejo. Él pensó que ya me había visto. Dijo cosas similares a las que usted dijo. Se fue y al rato regresó y dijo las mismas palabras. Pensé que estaba loco, pero luego recordé algo. Una vieja leyenda que cuentan los mapuches. Dicen que hay un sitio en el desierto que si uno lo encuentra, puede viajar a otro mundo, un mundo similar al nuestro. Ellos creían en múltiples dioses y también creían que muchos de ellos habitaban diferentes mundos. Naturalmente, yo le conté la leyenda al viejo camionero y le sugerí que tomara el camino inverso. Tarde o temprano regresaría a ese punto, esa especie de portal. Usted cree en estas cosas, ¿verdad? Yo le dije a la señora que no creía en nada de eso, que en realidad creía que estaba soñando. Y justamente la señora me dijo que eso era lo que decían los mapuches, que cuando uno viajaba hacia otro mundo, es como si estuvieras en un sueño del que no puedes despertar. También me dijo que nunca más volvió a ver el camionero en su vida. Yo le agradecí las palabras a la anciana y regresé al camión. No creía en una sola palabra de lo que me había contado. Sin embargo, al cabo de un rato recordé algo. Algunos minutos después de mi primera parada en la gasolinera, yo tenía ganas de orinar. Me maldije por no haber hecho mis necesidades en la gasolinera. No tenía ganas de regresar, así que simplemente aparqué el camión a un lado y me bajé para orinar entre unos arbustos. En ese momento, creí recordar una sensación extraña, como que el cielo daba vueltas y cambiaba de color. Yo lo atribuí a mi estado de ansiedad generado por la ausencia de pastillas. Fue eso lo que recordé. Entonces me dirigí al lugar donde creía haberme detenido a orinar. Lo encontré después a unos kilómetros. Recordé la forma de una piedra en particular. Estaba muy redondeada por la erosión de los vientos. Estacioné el camión y me bajé. Caminé hacia el lugar y otra vez, al cabo de un tiempo, percibí que algo en el aire cambiaba.
Sentí un chillido en los oídos y el cielo pareció perder un tono de luminosidad de repente. Yo regresé al camión y di media vuelta hasta llegar a la gasolinera. La anciana del delantal estaba atendiendo a un cliente. Cuando terminó, se dirigió a mí con una sonrisa y luego pareció reconocerme. Me dijo que me había atendido hace unas horas y me preguntó que si acaso no había olvidado algo. En ese momento, yo la agarré de los hombros y le dije: «Escuche, esto es muy importante. Usted me dijo que tenía problemas en las piernas de varices, ¿verdad?». La anciana se sorprendió por lo que le dije, y a pesar de que dudó por un momento y me miró de forma recelosa, contestó que sí. Le pregunté si me había visto hace unos minutos por esta zona, y me dijo que no, que la última vez que pasé por aquí habían pasado unas horas. En ese momento solo le agradecí y regresé al camión aliviado, mientras la anciana me miraba con asombro. Yo conduje lo que faltaba del camino, con una sensación de alivio. No sabía lo que acababa de suceder, pero sí tenía la sensación de haber esquivado por muy poco una verdadera pesadilla. Aún a día de hoy, no estoy seguro si lo que pasó fue en efecto mi abstinencia, o si realmente durante un tiempo me asomé a un universo alternativo en el cual las cosas son similares a las nuestras, pero no exactamente iguales. Supongo que nunca lo sabré. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.